Bueno, he creado este documento PDF donde actualizado hace un par de días, donde bueno, voy a detallar brevemente los distintos aspectos que voy a tocar. Bibliografía que he usado básicamente procede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Entonces todo el texto que venga con un fondo amarillo clarito se referirá a esa procedencia. El texto que proceda o que aparezca sobre un texto azul procederá del Servicio Canario de la Salud. Si aparece con un fondo verde, de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, y si aparece con un fondo blanco significa que no tiene tiene otra fuente de procedencia, bien sea la SENFIC o otra documentación que he encontrado por ahí, ¿vale? Lo bueno de esta guía es que en PDF es que si abrimos en el escritorio o bien en el móvil con la aplicación de Adobe, podemos hacer vínculos. Es decir, que si clicamos aquí en indicaciones de texto o en cualquier otro apartado, veamos por ejemplo acá, nos redirecciona al apartado en concreto y podemos acceder así a la información de forma más rápida. Clicando de nuevo acá en el bichito, volvemos siempre al menú, ¿vale? Y siempre será así de sencillo. Yo creo que así se consigue acceder a la información mucho más rápida. Bueno, comenzamos. Hay que decir que esta guía básicamente la ha creado para que sirva de referencia a nosotros, a los médicos de atención primaria, en concreto de la gerencia de Tenerife. Voy a hablar sobre todo de temas, aportar conceptos y hablar sobre todo de temas epidemiológicos, de manejo epidemiológico o burocrático de esta enfermedad. No voy a meter en temas clínicos, creo que hay personas mucho más indicadas que yo para hablar de estos temas, de la clínica y de la evolución, pero bueno, más que nada he querido tocar estos temas burocráticos o epidemiológicos porque aquí en atención primaria nos afectan mucho y quizás es una de las partes donde más perdidos podemos estar, donde más información variada hemos recibido y entonces he querido un poco unificar criterios. Puede que me equivoque en algunos aspectos o que la información sea insuficiente que voy a dar, entonces agradecería que me fueran actualizando o notificando aquellos errores que puedan detectar. Empezamos con las indicaciones del test, ¿vale? Como está, hemos dicho en amarillo, la procedencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Hay que recordar que las indicaciones que a día de hoy establece el Ministerio para poder realizar los test diagnósticos, bien sea PCR o test de antígeno o anticuerpos, van a ser estas indicaciones. Los grupos especiales, grupos de trabajadores especiales, como son sanitarios, sociosanitarios y otros servicios especiales, estas personas con cualquier clínica de infección respiratoria aguda que tengan de cualquier gravedad va a ser indicación para realizar un test diagnóstico. Bien si tiene una tos seca, aunque sea leve, ¿vale? Bien sea un poco de fiebre, un poco de disnea, cualquier otro síntoma sospechoso de COVID-19, van a ser criterios para realizar el test. También van a ser una indicación a aquellas personas especialmente vulnerables. Aquí hay que individualizar los casos. Los residentes de instituciones cerradas, ¿vale? Y también el resto de la población en general, solamente se les realizará el test diagnóstico cuando tengan síntomas de insuficiencia respiratoria aguda, pero con criterios de ingreso hospitalario, o bien que ya se encuentren hospitalizadas, ¿vale? Solamente en estos casos se les realizará la PCR. Por ese motivo creo que aquí estamos perdiendo un montón de población de la que vemos en primaria y sobre todo estamos perdiendo también a esos contactos asintomáticos que van a ser potenciales transmisores de la enfermedad. Volvemos a la página de inicio de nuevo. ¿Cómo vamos a clasificar y notificar estos casos? Los casos se van a clasificar en tres tipos. Casos confirmados, cuando ya tienen el test diagnóstico positivo. Caso probable, cuando los síntomas son graves. Además tenemos clínica y radiología compatible con COVID-19, pero el test diagnóstico no es positivo, ¿vale? No es concluyente o fuera negativo. Y los casos posibles, que son los que más vamos a ver en atención primaria, los casos posibles van a ser aquellos casos de síntomas de insuficiencia respiratoria aguda leve, ¿vale? A los que no se les realiza el test diagnóstico porque no tiene criterios de realización, ¿vale? Estos son los más que vamos a ver en atención primaria. Sea posible, probable o confirmado, todos los debemos tratar
como casos, ¿vale? Todos de ellos son casos y habrá que revisar las indicaciones oportunas de aislamiento, localización de contactos, notificación, etcétera. Vamos a hablar, una vez que hemos hecho el diagnóstico, cómo lo notificamos esos casos, bien sean posibles, probables o confirmados, ¿vale? Pues bueno, la COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria en la que el médico que hace el diagnóstico debe notificarlo de forma urgente y obligatoria aquí en Canarias a través de la red de vigilancia epidemiológica de Canarias, ¿vale? De la aplicación Rebeca. En esta encuesta lo ideal sería poder rellenar cuanto más información mejor y hay que rellenar, es importante rellenar los datos de los contactos, ¿vale? Del caso, aunque sean casos posibles. En estos casos posibles, que son los que nos vamos a encontrar sobre todo en primaria, aquí como mínimo habría que rellenar la fecha de inicio de los síntomas y cuáles son esos síntomas, ¿vale? Volvemos de nuevo al inicio. Voy a hablar un poco de lo que consiste el distanciamiento social. Esto no tengo ninguna bibliografía en concreto, sino que ha sido buscado por diferentes fuentes y esto más que nada para que entendamos diferentes conceptos. Ahora mismo estamos y vamos a estar durante unos meses y posiblemente años bajo una norma de distanciamiento social. Pero este distanciamiento social puede tener varias escalas, varios grados. El confinamiento, la cuarentena domiciliaria y el aislamiento domiciliario. El confinamiento es lo que tenemos ahora mismo en esta situación de alarma, en el que va dirigido a toda la población en general. Todos estamos bajo confinamiento. Aquí sí se puede salir a la calle para realizar las actividades esenciales, como pueden ser ir al supermercado, a la farmacia, acudir a aquellos trabajos esenciales. Y también estas personas dentro del domicilio pueden tener contacto con el resto de los convivientes. Durante la cuarentena domiciliaria, acá no podemos salir a la calle para esas actividades esenciales, aunque dentro de casa sí podemos mantener un contacto normal con el resto de los convivientes. Y la cuarentena va dirigida sobre todo a aquellas personas que han tenido un contacto estrecho con los casos, es decir, aquellas que han tenido una exposición potencial. Y por último, un grado más sería el aislamiento domiciliario, que ya esto va dirigido a los casos leves, ¿vale? Pero ya a los casos. ¿Por qué a los leves? Pues bueno, porque los graves serían criterios de ingreso hospitalario, mientras que los leves se dejan en casa. Entonces, todos los casos leves, ya sean posibles, probables o confirmados, pero también los posibles, que son los que vemos en atención primaria, aquellos que no tienen test, ¿vale? Pero a esos casos sin test leves, a esto hay que ordenarle un aislamiento en el que no pueden salir a la calle y en casa tampoco pueden tener contacto con los demás convivientes, es decir, que deben aislarse en una estancia propia, bien ventilada y con baño propio a ser posible. Terminamos las estrategias de distanciamiento social y vamos a meternos ya con el manejo de los casos en atención primaria, sobre todo. Bueno, este manejo de los casos lo vamos a diferenciar bien sea atendiendo a población general o población de sanitarios, profesionales sanitarios o sociosanitarios. Nosotros los médicos de atención primaria, como he dicho, nos vamos a fijar sobre todo en los casos leves, aquellos que requieren un aislamiento en el domicilio, porque los casos graves serán de ingreso hospitalario. Entonces, los casos leves y sobre todo veremos en primaria la población general, ya que los profesionales sanitarios y sociosanitarios se van a regir según el protocolo de atención a estos pacientes y que lleva sobre todo los servicios de prevención de riesgos laborales. Nosotros, los médicos de atención primaria, vamos a tener que notificar y seguir, ¿vale?, la población general, los médicos de atención primaria. Cuando testamos aquí un caso, y ya como dije antes, bien sea posible, probable o confirmado, pero sobre todo van a ser posibles aquellos que no tienen test, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, una vez que nos contacta el paciente y nos comenta el caso, preferentemente que nos contacte vía telefónica, vamos a ordenar al paciente que haga un aislamiento domiciliario. Lo que dije antes, no puede salir a la calle y en casa debe recluirse, la idea sería recluirse en una habitación para uno mismo, para no compartir con el resto de los convivientes. Este aislamiento domiciliario debe realizarse hasta que cumpla estos dos requisitos. Debe cumplir los dos. Uno sería que llevara 7 días desde que han empezado los síntomas y el otro requisito es que llevara 3 días sin síntomas, es decir, sin fiebre, sin que esté tomando antitérmico y sin otros síntomas. Una vez que reúna estos dos requisitos, ¿vale?, el médico de atención primaria ya podría dar el alta epidemiológica. En el caso de
los profesionales sanitarios. Aquí sería el seguimiento de la notificación, la llevarían los servicios de prevención de riesgos laborales, e igualmente aconsejarían el aislamiento domiciliario, y cuando cumplan estos dos requisitos no va a dar directamente la alta, sino que aquí va a realizar una PCR. Esto según el último protocolo, ¿vale? Que a día de hoy consta del día 13 de abril. Cuando haga la PCR, esta puede salir positiva o negativa. Si fuera negativa, se le puede dar de alta epidemiológica, pero debe usar mascarilla quirúrgica y evitar el contacto con personas vulnerables hasta que no lleve 14 días desde el inicio de los síntomas. Y la PCR en este profesional sanitario, si fuera positiva, tiene que continuar el aislamiento hasta que se negativice. Esto va a ser, sobre todo, esto de acá, lo que vamos a realizar los médicos de atención primaria, ¿vale? Ya los casos graves con ingreso hospitalario, pues bueno, una vez que estén hospitalizados y que el estado clínico sea bueno, posiblemente le puedan dar de alta a ese paciente, aunque la PCR siga siendo positiva, ¿vale? Pero si le dan de alta, lo van a tener que seguir monitorizando su estado clínico y debe continuar con el aislamiento en el domicilio hasta que cumpla estos dos criterios, que lleve 3 días sin síntomas y 14 días desde que le hayan dado de alta hospitalaria, ¿vale? Pero esto solamente los casos graves. Nosotros, los médicos de atención primaria, sobre todo recordar esto, casos leves y población general. Terminamos el manejo de los contactos, vamos a pasar el manejo de los casos, perdón, y ahora sí vamos a pasar al manejo de los contactos de esos casos, ¿vale? Y aquí sobre todo voy a hablar de aquellas personas que hayan tenido contactos con casos posibles, probables o confirmados. Es decir, cuando nosotros detectemos un caso posible, tenemos que hacer una detección de los contactos, ¿vale? Sobre todo esto nos vamos a encontrar mucho, aunque también si tenemos un paciente que ha tenido un contacto con un paciente que ya está ingresado porque ya está confirmado, pues bueno, también lo haremos de esta manera que ahora vamos a indicar. Aquí hay que recordar una cosa, un contacto es aquella persona que ha tenido un acercamiento, que ahora vamos a describirlo como es, pero que está sin síntomas. El contacto no tiene síntomas. Una vez que este contacto desarrolla síntomas, ya pasa a ser un caso. Y ese caso lo vamos a manejar como dijimos antes, ¿vale? La diapositiva anterior. El contacto no tiene síntomas, ¿vale? Hay dos tipos de contacto. El contacto puede ser un contacto casual o estrecho. El contacto casual es aquel que está en un mismo espacio cerrado, pero que no reúne los requisitos que después vamos a ver del contacto estrecho. Estas personas que hayan tenido este tipo de contacto, bien hayan tenido protección o no protección, tienen que realizar vida normal y vigilancia pasiva de los síntomas durante 14 días, ¿vale? Las vigilancias de los síntomas pueden ser de dos tipos, activa o pasiva. En la vigilancia activa es el sanitario el que contacta con el paciente con relativa frecuencia para verificar si tiene o no síntomas, mientras que la vigilancia pasiva es el paciente el que tiene que estar pendiente de sus síntomas, si desarrolla fiebre o si tiene tos o disnea, y si lo constata, pues entonces debe de avisar al médico de referencia. Estos son los contactos casuales. ¿Qué nos va a generar más dudas, más consultas? Los contactos estrechos. Los contactos estrechos son aquellos que proporcionan las personas que proporcionan cuidados, como por ejemplo el cuidador el principal, o bien nosotros los sanitarios, ¿vale? También van a ser contactos estrechos aquellas personas que tienen contacto físico o los que están durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de ese paciente, ¿vale? De ese caso. Los contactos estrechos, si se producen bajo una protección, bajo una EPI, ¿vale? Ese contacto deberá seguir haciendo vida normal y vigilancia pasiva de los síntomas durante 14 días. Es decir, si nosotros atendemos a un paciente que diagnosticamos como un caso, pero nos llevamos bien puesto el EPI, pues nada, seguimos trabajando y vida normal y simplemente vigilarnos si desarrollamos síntomas. Pero ¿qué ocurre si ese contacto se produce sin una protección adecuada, sin un EPIs? Aquí son donde se dispara la alarma. Pues bueno, varias cosas que habría que hacer. Nosotros los médicos de atención primaria nos vamos a fijar en la población general, porque los profesionales sanitarios, sociosanitarios o de servicios esenciales nos llevarán sobre todo los servicios de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Entonces nosotros los médicos de atención primaria nos vamos a fijar en este cuadrito de acá, ¿vale? Este de acá. Muy bien. ¿Qué haremos? En la población general que haya tenido un contacto estrecho sin EPI, vamos a recomendar una vigilancia pasiva de los síntomas. Si bien el Servicio Canario de la Salud recomienda que siempre que fuera posible esta vigilancia fuera activa, es decir,
que nosotros estemos llamando a ese contacto, lo llamemos cada cierto tiempo para verificar si tiene síntomas. E igualmente, además de recomendarle la vigilancia de los síntomas a estas personas que han tenido contacto estrecho sin protección, vamos a recomendar la cuarentena domiciliaria durante 14 días, ¿vale? En la cuarentena dijimos que va dirigida a los contactos estrechos, no pueden salir a la calle, aunque sí en casa pueden tener una vida más normal. Y esa cuarentena debe ser de 14 días. Los 14 días se empiezan a contar desde la última vez que se tuvo el contacto estrecho con el caso, ¿vale? Bien sea un no conviviente o bien sea conviviente. En el caso del conviviente, la última vez que tuvo un contacto estrecho va a ser cuando esta persona empezó ya a aislarse o a tomar precauciones. Esto va a ser para los médicos de atención primaria, lo que vamos a ver nosotros sobre todo. ¿Qué ocurre si el contacto lo hemos tenido nosotros, los sanitarios, sociosanitarios o servicios esenciales? O bueno, aquí sobre todo habrá que ponerse en contacto con los servicios de prevención de riesgos laborales. Y ellos tendrán en cuenta, bueno, si ese contacto, si esa exposición ha sido de alto riesgo o de bajo riesgo. No me voy a enrollar mucho aquí, está escrito para que, bueno, lo podáis leer. Los contactos de alto riesgo van a ser aquellos que generen aerosoles, aspirados, intubación, broncoscopia o maniobra de RCP, ¿vale? Y aquí habría que dejar de trabajar, realizar la cuarentena durante 14 días, si bien a los 7 días se le puede hacer una PCR, la cual si sale negativa se puede incorporar el trabajador a su puesto de trabajo, pero tomando precauciones hasta que hayan pasado 14 días desde el contacto, ¿vale? Mientras que si aquí se considera que si el riesgo es bajo, es decir, que no es ninguna de estas maniobras y tal, pues entonces en el riesgo bajo se puede seguir trabajando y hacer una vigilancia pasiva de los síntomas. Y los profesionales de servicios esenciales más o menos parecido, deja de trabajar y cuarentena domiciliaria 14 días. Hay que recordar que en los contactos, ¿vale? De forma rutinaria no se van a hacer pruebas diagnósticas. En los contactos que hemos dicho siempre son asintomáticos. Pero si este contacto empieza a desarrollar síntomas durante este periodo de vigilancia, de 14 días generalmente, pues entonces ya ahí sí lo vamos a considerar un caso, ¿vale? Y en vez de cuarentena, vamos a recomendar, de la cuarentena pasaríamos al aislamiento domiciliario inmediato y debe contactar, pues bueno, ese sujeto, ese paciente caso, por teléfono con su médico de atención primaria en el caso de población general o con los servicios de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Si clicamos acá en manejo de los casos, volveríamos a la diapositiva anterior, manejo de casos. Hemos terminado los contactos de casos, vamos a hablar ahora de cómo se gestiona la incapacidad temporal. Es verdad que ha habido muchos cambios o malas interpretaciones por nuestra parte, entonces he intentado hacer un pequeño resumen, un pequeño cuadrante de cómo está la situación a día de hoy, ¿vale? En la incapacidad temporal dependerá quién la tiene que hacer el seguimiento de ese paciente, bien si el trabajador pertenece al Servicio Canario de Salud, ¿vale? O bien los trabajadores ajenos al Servicio Canario de Salud. Y aquí es donde nosotros, los médicos de atención primaria, nos vamos a encontrar la mayoría de los casos, ¿vale? Solamente nombrar que aquellos trabajadores del Servicio Canario de Salud, es decir, por si nos pasa a nosotros o a un compañero de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cualquier supuesto que tengamos, bien sea un caso posible, probable o confirmado, o bien un contacto de casos o trabajadores esenciales, tenemos que contactar por teléfono con nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, que en el caso de nosotros, de Medicina de Atención Primaria de la Gerencia de Tenerife, tendremos que contactar pues bueno, con nuestra unidad de prevención, que sería este teléfono, y también hay que notificarlo al director o subdirector del centro de salud, ¿vale? Esto si estamos en un día laboral y en horario de mañana, porque si fuera en horario de tarde o durante el fin de semana, habría que contactar con el directivo de guardia y ya en cuanto se pueda, pues contactaríamos también con la unidad de prevención y con el director de zona. Estos son teléfonos que he encontrado para cómo localizar a los servicios de prevención de riesgos laborales para los trabajadores de la Candelaria y de LUC. Pero ¿qué nos vamos a encontrar nosotros con nuestros pacientes? Nuestros pacientes, la mayoría de ellos van a ser ajenos al Servicio Canario de Salud y aquí sí vamos a ser nosotros quienes nos tenemos que encargar de esos partes de baja, ¿vale? Nos tenemos que encargar de emitir y enviar al paciente esa IT. ¿Qué 3 casos diferentes se nos pueden dar? Que el paciente sea un caso confirmado, en el que ya se le ha realizado la prueba diagnóstica, en concreto generalmente la PCR, que tengamos un caso posible en el que no se le ha realizado la prueba, ¿vale? O bien un caso probable, o un contacto, ¿vale? De un caso. O bien los trabajadores lo que consideramos sensibles. Estos son los 3 supuestos que podemos tener.
Si se trata de un caso confirmado con test ya positivo, la baja la daremos con este diagnóstico, enfermedad por coronavirus COVID-19, que viene con este código, el SCS.02. Una vez que se imprime el parte, en el papel impreso aparece este otro código, pero en el ordenador nos aparecerá este de acá. Cuando es el caso, es posible decir que reúne síntomas de infección respiratoria aguda leve y no le realizamos la prueba. Estos son la mayoría de los que nos vamos a encontrar, ¿vale? O bien en los contactos, que también aquí nos vamos a encontrar muchos. El diagnóstico que pondremos será sospecha o exposición, ¿vale? Será sospecha, hace referencia posible, y exposición a contacto por coronavirus COVID-19. Y el código que aparece en el ordenador será el SCS.03. En el parte de baja, en el papel, aparecerá impreso este otro código. ¿Y qué vamos a hacer con los trabajadores sensibles y aquellos que tienen un alto riesgo de que la enfermedad supusiera un agravamiento importante? Pues bueno, estos trabajadores sensibles van a ser aquellos que sean diabéticos, los que presenten cualquier enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, también aquellos que presenten una hepatopatía crónica, una enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, un cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas y mayores de 60 años. Todos estos van a ser trabajadores sensibles. ¿Qué tienen que hacer todos estos trabajadores? Pues primero deben contactar con los servicios de prevención de riesgos laborales de su empresa o mutua. Estos servicios de prevención nos pueden pedir a nosotros, los médicos de atención primaria, que le hagamos un informe en el que digamos, un informe genérico, de lo que hacemos genérico, en el que digamos los antecedentes que tiene ese paciente, si esas patologías están bien o mal controladas y el tratamiento que vienen usando. Entonces, con ese informe que nosotros podemos hacer, ya los servicios de prevención realizarían otro informe que entregan al paciente o nos lo hacen llegar a nosotros, y en ese informe debería indicar que a ese trabajador sensible se le es imposible readaptar en su puesto de trabajo, es decir, no se le puede colocar en otro sitio ni se le puede hacer poner a hacer teletrabajo, y que ni es posible readaptarlo ni es posible darle protección adecuada, porque si ese trabajador no se puede readaptar pero le pueden dar un EPI y una protección adecuada, pues puede seguir trabajando, ¿vale? En el caso de que no se pueda garantizar ni la protección ni la readaptación, el médico de servicios de riesgos laborales realizaría este informe, y entonces ahí sí somos nosotros, una vez que tenemos ese informe, el médico de atención primaria emite la baja, ¿vale? Y en la emisión de esa baja debemos poner dos diagnósticos. El primer diagnóstico debe ser este: contacto con caso de coronavirus COVID-19, que viene con este código, el .04. Y si ponemos este diagnóstico, el ordenador no nos va a pedir que realicemos la encuesta epidemiológica de la que se rellena en Rebeca. Aquí no habrá que hacerlo, ¿vale? Y como segundo diagnóstico pondremos las patologías de base de alto riesgo, ¿vale? Cualquiera de estas de aquí arribita. Estas bajas se van a realizar mediante la contingencia de enfermedad común, aunque a efectos económicos sí se va a asimilar a accidente de trabajo, ¿vale? Y bueno, hay que decir que aquellas situaciones en las que se dé la baja, pero que haya una relación directa con el trabajo, es decir, que el caso haya pillado la enfermedad pues, durante su trabajo, o que el contacto haya sido durante su trabajo, con posterioridad se va a poder realizar una determinación de contingencias, ¿vale? Terminamos las IT y pasamos a estos dos apartados que a mí me gustan mucho, me parecen muy interesantes. Uno va a ser la inmunidad y la transmisión. Esto voy a decir, todo esto es a nivel teórico. Todavía hay muchas cosas que se desconocen. Hay muchas veces que estos resultados no le encontramos explicación. Entonces, por lo menos a nivel práctico, pero a nivel teórico, bueno, vamos a aprendernos la teoría para que una vez que manejemos esa teoría, a nivel práctico podamos individualizar cada caso y podamos ver si esto se cumple con nuestros pacientes o podemos admitir cierto margen de flexibilidad, ¿vale? Esta información la he sacado de una guía que ha sacado reciente también el Ministerio, del día 24 de abril, sobre la interpretación de pruebas diagnósticas. Para empezar, bueno, aquí vienen contabilizados los días, acá en esta dirección días, ¿vale? Y nada, vamos a establecer dos puntos de corte: cuando se pilla la infección por el virus y cuando empieza el paciente a tener síntomas. Generalmente los síntomas suelen aparecer a los 2, 3, 4, 5, 6 días
después, después de haber cogido la infección, perdón, ¿vale? Entonces, una persona se infecta, durante el primer día generalmente no suele ser contagiosa y ya a partir del primer día empieza a subir la PCR, empieza a subir. Y cuando lleva ya unos pocos de días, la línea se hace gruesa y esto quiere decir que se hace detectable. Aquí ya la PCR se hace detectable. Empieza a subir, aparecen síntomas, sigue subiendo y cuando ya más o menos lleva una semanita de síntomas aproximadamente, la PCR se hace máxima, ¿vale? Y a partir de aquí ya poco a poco empezará a ir bajando, deja de hacerse detectable y se negativiza más o menos del todo en torno a las 3 semanas desde el inicio de los síntomas, ¿vale? Esto generalmente ocurre en pacientes asintomáticos o con síntomas leves, que empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que están graves en el hospital o críticos en la UBI, esta PCR se mantiene positiva durante mucho más tiempo, no sabemos cuánto tiempo, ¿vale? Además, está bajada, como ya hemos visto que algún compañero explica, parece ser que no es así tan en caída libre, sino que pueda ser ondulante. Y esto explicaría que a veces detectamos una PCR negativa, ¿vale? Pero otras veces ocurre que esa PCR negativa a los pocos días se vuelve a positivizar. Entonces, esta caída no está muy bien explicada como podría ser. Esto conforme a la PCR. ¿Qué va ocurriendo cuando va bajando la PCR? Bueno, la PCR empieza a bajar aquí, pues porque empieza a subir la IgM, ¿vale? Que eso suele ocurrir conforme más o menos en torno a los 7 días desde el inicio de los síntomas. Empieza a subir la IgM y en torno al undécimo día la IgM se hace detectable. Sube hasta un valor máximo y después empieza a caer poco a poco hasta, bueno, pasado parece ser 30 días, aunque esto de los días puede ser un poco cambiante según el paciente, ¿vale? Lo importante aquí es saber que primero sube la IgM, eso es conocido por todos, y a los pocos días, en torno al día 10 u 11, la IgM pasa a ser detectable y empieza a subir también la IgG, que empieza a ser detectable en torno a las 2 semanas después del inicio de los síntomas, y la IgG se hace máxima más o menos ahí en torno a la tercera o cuarta semana, y después empieza a bajar. Pero empieza a bajar, pero no llegan a negativizarse como la IgM, sino que se va bajando aquí poco a poco, pero se mantiene durante un tiempo y esta es la que nos proporciona la inmunidad duradera, ¿vale? Lo que no sabemos es cuánto tiempo, si van a ser meses o poder hacer un añito, 2 añitos, ¿vale? Esta es una de las grandes incógnitas que hay a día de hoy. ¿Qué fase entonces vamos a encontrar con todo esto? Pues bueno, desde que se produce la infección, nos vamos a encontrar con la fase presintomática, ¿vale? Desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas. La fase presintomática, en la que aquí la PCR puede ser ya ligeramente positiva. La PCR va a ser mucho más positiva en la primera fase, la fase inicial, que ocurriría en la primera semana, a partir de los síntomas, ¿vale? A partir de esta segunda semana ya esta PCR puede ser positiva, sobre todo en los casos más graves y críticos, pero ya los casos más leves se puede ir negativizando. Al igual que ocurre a partir de los 15 días, que la PCR puede ser positiva o negativa. Dijimos, estas ondulaciones puede ir haciendo que vaya cambiando la PCR. Cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que se cogió la infección, la PCR se negativiza. Con los antígenos ocurre una cosa parecida a la PCR, pero bueno, menos llamativa, y es que solamente durante la primera semana después de los síntomas, los antígenos pueden ser detectables o no. La verdad es que aquí la sensibilidad es muy pequeña, los antígenos mejor no son tan fiables como la PCR, mejor la PCR. ¿Pero qué ocurre con los anticuerpos? Pues bueno, dijimos que durante la fase presintomática aquí todavía no se generan anticuerpos, sino que se empiezan a generar generalmente a partir de los 7-8 días, ¿vale? No obstante, como dijimos que había que individualizar los anticuerpos algunas veces en esta fase inicial, los primeros 7 días, puede salir a lo mejor un poco positivo, pero lo más normal es que salgan aquí negativos. Lo lógico sería que a partir de la segunda semana, a partir del 8º día, ¿vale?, la IgM empieza a ser ligeramente positiva y que se positivice sobre todo a partir de los 15 días, la IgM, ¿vale? Luego va bajando y se va haciendo ligeramente positiva o ya negativa, aunque no sabemos en cuánto tiempo. ¿Y qué ocurriría con la IgG?
pues igual que la IgM, pero con más retraso. Al principio, las 2 primeras semanas, lo más normal es que saliera negativo, aunque ya podría salir algún positivo. Y lo normal en la IgG sería que a partir de los 15 días, a partir de aquí ya fuera positivo y se mantuviera positivo durante un largo periodo de tiempo, ¿vale? Esperemos que sea eso, un largo periodo de tiempo, no sabemos, pero bueno, esta es la que nos daría una inmunidad más duradera. Por último, en esta diapositiva voy a comentar la transmisión, cómo se transmite el virus, cómo se contagia de unas personas a otras. Bueno, en todos aquellos casos, bien sea asintomático, leve, graves o crítico, va a haber un periodo en el que se contagie, en el que se transmita el virus, incluido en los asintomáticos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más grave sea el caso, durante más tiempo va a estar transmitiendo virus, porque más carga viral va a haber en ese paciente. En los asintomáticos, bueno, pues los primeros 24 horas desde que uno coge la infección, ¿vale? Las primeras 24 horas, lo más probable es que no haya nada de transmisión. Después habrá unos pocos días en los que ya hay un poco de transmisión y en torno a los 5, 6, 7 días desde que ha tenido el contacto, aquí la transmisión en el asintomático va a ser alta. Va a tener aquí unos pocos de días que sin tener síntomas va a ser altamente contagioso. Después esa transmisión va bajando hasta que más o menos a partir de los 15 días más o menos ya esa transmisión se hace negativa, ya es nula. En los casos leves ocurre igual que en el caso anterior, pero la transmisión va a durar un poco más. Empieza a aparecer esa transmisión desde un par de días antes de los síntomas, ¿vale? Y se mantiene durante una semana, una transmisión alta. Después va bajando hasta que la transmisión se negativiza. En los casos graves igual, pero más tiempo, ¿vale? Empieza la transmisión desde un par de días antes de que aparezcan los síntomas y la transmisión se va a mantener, pues bueno, prácticamente durante más tiempo, aunque ya a niveles más bajos. Y los pacientes críticos, esa transmisión se va a mantener muy alta durante mucho tiempo, desconocemos cuánto. Y por último, voy a comentar esta adaptación que yo he hecho, la interpretación de resultados de la guía que sacó el Ministerio el día 24 sobre la interpretación de las pruebas diagnósticas. Es una guía en la que yo creo que está muy bien, pero que puede ser un poco caótica, es esta, ¿vale? Y esta guía, como vemos, tiene el gráfico que he explicado hace un momento. Esta guía tiene todas estas tablas, ¿vale? Que para mí están muy interesantes, siempre a nivel teórico, ¿vale? Habría que individualizar dentro de cada paciente a nivel práctico, pero bueno, a nivel teórico me parecen unas tablas interesantes, pero que pueden ser un poco confusas. Entonces, yo aquí lo tengo un poco más resumido. Y la cuestión sería esta. Una vez que realizamos a un paciente una prueba diagnóstica, tenemos que ver qué prueba diagnóstica le hemos hecho, que puede ser la PCR junto con anticuerpos IgM o IgG, ¿vale? O bien la PCR con anticuerpos totales, o bien solamente le hemos hecho anticuerpos totales, o bien solamente la PCR o el antígeno. Pero yo creo que mejor siempre hacer la PCR antes que el antígeno. Una vez que veamos qué técnica diagnóstica le hemos hecho, clicamos sobre ella. Pues, por ejemplo, nosotros, los sanitarios de atención primaria, nos van a realizar esta. Clicamos y nos hace ahora esta pregunta, ¿vale? Que han hecho una PCR con anticuerpos totales y también IgM e IgG. Esta puede que no nos la hagan, ¿vale? Pero la IgM e IgG sí. Nos hacen esta pregunta, presenta ese paciente síntomas de COVID-19 en la actualidad. Le decimos si tiene síntomas leves, que serían aquellos que no requieren ingreso hospitalario, si presenta síntomas graves con ingreso hospitalario, síntomas críticos con ingreso en la UBI, o bien si el sujeto está asintomático. Vamos a indicar, por ejemplo, que tenemos síntomas leves, que tenemos una tos seca, una febrícula, ¿vale? Síntomas leves. Y aquí te indica hace cuántos días se iniciaron los síntomas. Bueno, pues empezaron, por ejemplo, decimos hace 10 días que tengo la tos seca esa. Pues 10 días estaría acá. Clicamos y entonces, ¿qué es lo que te ha salido en las pruebas? Pues mira, a mí me salió una PCR positiva con IgM, IgG negativa. Oye, pues clicamos en esta fila. Y aquí nos dice la posible infección que tenemos. Esta sería una infección aguda que está resuelta o en vía de resolución en el que hay baja probabilidad de transmisión, pero hay algo de probabilidad de transmisión, ¿vale? Nos venimos al inicio, clicamos aquí y entonces podemos darle a otras alternativas. Imaginemos que me la hacen como cribado las pruebas estas, estoy asintomático y tengo que indicar si he tenido en algún momento una exposición de riesgo. Oye, pues mira, hace
15 días, por ejemplo, pues tuve una exposición de riesgo posiblemente sin el EPI bien colocado, pues le doy acá. O mira, no me acuerdo si tuve una exposición, yo siempre he estado bien protegido y no recuerdo haber tenido ninguna exposición, pues damos a desconoce. Y aquí nos dice, pues bueno, que nos sale en las pruebas PCR y la serología. Pues oye, a mí me sale una PCR negativo, pero IgG positiva, bueno, o IgM, IgG positiva. Pues clico esta barrita de acá, ¿vale? Y me diría, pues oye, ahora mismo tiene una infección aguda resuelta en vía de resolución con una baja probabilidad de transmisión. Esto lo vas a tener durante un plazo de 7 días, tras los cuales vas a pasar a considerarte como que tienes una infección pasada, ¿vale? Siempre y cuando se hayan resuelto los síntomas, con una muy baja probabilidad de transmisión y ya esto de forma permanente, ¿vale? Es decir, que clicando en las diferentes preguntas nos redirigirá a un resultado o a otro. Los resultados pueden ser estos, ¿vale? Infección aguda en curso con alta probabilidad de transmisión, infección en vías de resolución con una baja probabilidad de transmisión o infección pasada, ¿vale? Siempre y cuando ya no haya síntomas, con muy baja probabilidad de transmisión. Y en determinados casos nos van a ir diciendo una temporalidad, es decir, que a lo primero tenemos una infección aguda, después una infección durante 7 días, después una infección en vías de resolución y después una infección pasada, ¿vale? O esta otra opción. Pero como os he dicho, estos son unos criterios, estas tablitas, que lo otro es lo mismo, pero me parece a mí mucho más práctico, son a nivel teórico, ¿vale? Son las recomendaciones teóricas que ha establecido el Ministerio. Como estamos viendo casos en los que no nos terminamos de creer los resultados de las pruebas que obtenemos, pueden ocurrir dos cosas, o bien que la sensibilidad de esa prueba o especificidad no es la deseada, o bien que bueno, que todavía no conocemos muy bien el comportamiento del virus y nos puede salir unas veces positiva, otras veces negativa y puede ir eso oscilando. Y entonces bueno, creo que siempre es bueno con estos resultados ver el contexto clínico de ese paciente, individualizarlo y a partir de ahí ver si nos creemos o no nos creemos este resultado, ¿vale? Yo creo que si tenemos estas tablitas o bien esta guía, ¿vale? En el escritorio a mano donde podamos hacer clic directamente y en nada, en menos de 5 segundos estamos enlazados en el sitio, nos podría servir bastante, ¿vale? Decir eso, que bueno, la mayoría de la información la he obtenido pues a través de esta página web, ¿vale? Que es la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, en el que aquí si clicamos en información de coronavirus y en concreto en documentos técnicos para profesionales nos sale todo esto. Venga, un saludo, hasta luego.